se vienen cosas interesantes para el futuro en MK Mobile. En este video estaremos viendo tanto los siguientes desafíos como todo el contenido de futuras torres que vamos a tener a lo largo de esta actualización 5.3. Así que ponete cómodo, agarra tus palomitas que ya empezamos con este video. Para estas siguientes semanas tendremos unos desafíos muy buenos. Así que como siempre vamos a ver primero los siguientes desafíos que vamos a estar teniendo para el comienzo del mes de abril en Mortal Kombat Mobile. Después del viejo de Shinnok Osificador tendremos uno de los mejores desafíos del juego, que es el de Johnny Copa Combat, considerado uno de los mejores oro del juego y mi personaje favorito de oro, ya que con este personaje pasé incontables torres de mucha dificultad. Así que si todavía no tenés a este Johnny al máximo, aprovecha esta oportunidad. Vamos a ver sus requisitos. Los requisitos para el desafío de Johnny Cage en la dificultad normal son los siguientes: en la primera torre solo personajes de bronce, en la segunda torre solo personajes de bronce o de plata, en la tercera torre solo personajes de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de operaciones especiales, y en la quinta torre debe formar equipo con una Sonya Blade. Y para la dificultad antigua tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro o de diamante, en la segunda torre de equipo debe estar formado por personajes de Sonya Blade o de oro, en la tercera torre solo personajes que sean del mundo exterior, en la cuarta también solo personajes del mundo exterior, y en la quinta torre de equipo debe estar formado por personajes de Sonya Blade o de Goro. Y ahora vamos a ver qué desafío estaría detrás de Johnny Copa Combat. Después de Johnny Copa Combat vamos a tener otro de los mejores desafíos, que es el de Scorpion Hanzo Hasashi. Otro personaje de oro buenísimo y que deberías tener en tu colección con la mayor fusión posible. Así que también te recomiendo que completes este desafío si todavía no lo tenés al máximo. Pero bueno, vamos a ver los requisitos que nos pide. Para la dificultad normal del desafío de Hanzo Hasashi vamos a requerir en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce o de plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes dioses antiguos y en la quinta torre debe formar un equipo con Quan Chi. Y ahora para la dificultad antigua tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro o de diamante, en la segunda torre este equipo debe estar formado por personajes de Quan Chi o de Sub-Zero, en la tercera torre solo personajes que sean de artes marciales, en la cuarta también solo personajes de artes marciales, y en la quinta torre este equipo debe estar formado por personajes de Quan Chi o de Sub-Zero. Estos serían los siguientes desafíos de estas semanas, dos de los mejores desafíos que nos pueden traer. Así que ahora pasemos con lo que serían las próximas torres con toda su información. Behold my power. Get over here. La próxima torre a llegar y que está bastante cerca sería la versión fatal de la torre del dragón negro. Primero que nada, la verdad que el diseño está bastante bueno, así que tiene mi aprobación. Esta torre, al igual que su versión normal, fue cambiada drásticamente tanto en sus batallas como en su recompensa. Pero primero, antes de analizar, les digo la fecha de llegada de esta torre. La torre del dragón negro fatal estaría empezando el día 4 de abril y estaría terminando el día 11 de mayo. O sea que el total de días que esta torre se va a quedar serían 37 días, a lo que equivalen a unas 5 vueltas como máximo que le vas a poder dar. Ahora ya dicho la fecha, vamos a analizar esta torre. Primero tenemos algo muy a destacar, que sería su nueva batalla 200, que ya les adelanto que va a estar algo complicada, digamos, y puede que algo molesta. La batalla estaría formada por Scorpion MK1, que como jefe no está tan mal, el nuevo Shang Tsung MK1, que para mí sí que va a estar bastante molesto de enfrentar, y por último Erron Black Dragón Negro, que te pega unos tiros que te mandan con Diosito. Y como no, obviamente tienen unos equipamientos que con solo mirarlos te dejan con ganas de pegarle a la pared. Parece que estos jefes necesitan que les dé una lección de humildad con mi equipo de oro todopoderoso. Y por si el equipamiento no fuera poco, con lo siguiente que te voy a decir te vas a querer arrancar los ojos. Veamos qué modificadores tiene esta batalla. Indestructible, ok, lo normal. Ataque random, ok, un poco molesto. Inmunidad al daño con el tiempo, como siempre. Tiempo límite, normal. Y como regeneración, listo, yo me voy a la mierda. Los jefes se van a estar curando con el tiempo, gente, jaja, qué buen chiste, ¿no? Bueno, no te rías porque es real, los jefes se curan todo el rato.
Así que básicamente esta batalla está diseñada para que te compres el nuevo Shang Tsung y lo uses ya que aplica el efecto de incurabilidad con su segundo ataque. Qué gran estrategia de marketing, la verdad. Pero Kai seguro que es difícil porque te dan una gran recompensa. Ahora miremos las recompensas que tiene. Tenemos por acá a Jade Día de los Muertos, ok, personaje bastante viejo y nerfeado. Quan Chi Círculo de Sombra está decente la verdad. Raiden película clásica, ok, está bien. Scorpion MK1, bien. Y el nuevo Shang Tsung MK1, muy bien la verdad tener una probabilidad para obtenerlo en una torre. Hablando de probabilidades, vamos a ver cuál es la chance de que te toque cada recompensa. Shang Tsung MK1 10%, Scorpion MK1 22,5%, Quan Chi 22,5%, Jade 22,5% y Raiden 22,5% también. Obviamente Shang Tsung era el que iba a tener menos chance como hacen siempre. Y vamos a ver qué épicas nos dan. Un momento, ¿cómo? Ah, que no te dan una épica asegurada. Bueno chavales, parece que MK Mobile no aprende nunca, así que la única solución es bombardear Estados Unidos. Bueno, esto la verdad que está muy mal por parte de MK Mobile, un paso atrás que perjudica mucho la verdad porque estamos hablando de una torre fatal que te debería garantizar una pieza épica. Y aparte de una batalla 200 que está muy difícil, yo la verdad que ya no entiendo nada. Y la probabilidad de las recompensas de equipamiento es 40% para que te toque la épica y un 60% para la especial. Sí, bastante mal también, pero bueno, ahí tenían las recompensas. Ah, y también te dan 20 corazones de dragón que ya me estaba olvidando. Y esa sería la torre del dragón negro fatal. Ahora pasemos con las otras dos torres que vendrán en el futuro. La siguiente torre que tendría que venir después de la torre del dragón negro fatal es la nueva y remasterizada torre guerra fría llamada ahora simplemente torre fría. Bueno, no tendría que venir después de que termine la torre del dragón negro fatal, pero sí unos días antes de que termine. Todavía no hay una fecha confirmada en concreto porque no está programada aún, pero sí puedo saber que la torre fría debería venir unos 10 días antes de que termine la torre fatal del dragón negro. O sea que debería comenzar por el 30 de abril o el 1 de mayo. Y también debería durar unos 38 o 39 días, por lo que debería finalizar por el 8 o 9 de junio. Y como no está programada todavía, no podemos ver las modificaciones de batallas que tiene como lo es la nueva batalla 200. Pero lo que sí tenemos son las recompensas que contiene esta torre, así que vamos a chequearlas. Como recompensas para esta torre tenemos a Sonya Fría, Scarlet Fría, Sub-Zero Frío y Scorpion Frío. Cada uno tiene un 25% de chance. Y también esta torre te daría una épica asegurada. Que por cierto, los equipamientos de esta torre también tienen una chance de que hayan sido modificados al igual que la torre del dragón negro. Pero básicamente sería la misma recompensa que tenía la torre guerra fría original. La verdad que esperaba que le hubiesen cambiado a algo más actual al ser remasterizada. Pero bueno, eso sería todo por la torre fría. Y ahora pasemos a la última torre que vendrá al juego. Después de la torre fría tenemos una de mis torres favoritas, que sería la torre del loto blanco, la cual estaría viniendo tanto en su versión normal como en su versión fatal. Esta torre no fue remasterizada y tampoco está programada, así que no sabemos si aún así le cambiaron algo en sus batallas. Pero lo que sí tenemos son las recompensas de cada una de las torres. De acuerdo a mis cálculos que estoy haciendo, la torre del loto blanco normal debería empezar por el 21 o 22 de mayo. Esta tendría 59 días de duración, por lo que estaría terminando por el 19 o 20 de julio. Y la torre fatal debería empezar por el 28 o 29 de mayo con una duración de 37 días. Por lo que terminaría el 4 o el 5 de mayo, pero recuerden que estas son predicciones mías en base a información de torres pasadas. Aunque si les soy sincero, tengo bastante confianza en estas fechas. Continuando con la torre normal, las nuevas recompensas de estas son las siguientes. Tenemos a Fujin MK11, Liu Kang MK11, Shang Tsung MK11, Erron Black Día de los Muertos y un diamante aleatorio. Además de 10 cristales de dragón. Las probabilidades son 7.5% para cada personaje, a lo que equivale a un total de 30%, y para el diamante random un 70% de chance. En mi opinión son buenas recompensas la verdad, lo único que sacaría es al Erron Black por algún otro personaje que sea semi nuevo. Y como último, pasando a la versión fatal de la torre del loto blanco, tenemos las siguientes recompensas. Shang Tsung MK1, el Joker As de Bandidos, Nightwolf Círculo de Sombras, Sonya Blade película clásica y Scarlet Fría. También tenemos una épica garantizada de la torre y 20 cristales de dragón. Las probabilidades para cada recompensa son 10% para Shang Tsung MK1, 22,5% para el Joker, 22,5% para Nightwolf, 22,5% para Sonya y 22,5% para Scarlet Fría. En mi opinión es también una recompensa bastante buena con personajes nuevos como Shang Tsung, Nightwolf y la Sonya película clásica que no la veía hace bastante tiempo.
Pero bueno, estas serían las últimas torres antes de la siguiente actualización que tendremos, que no sé si será la 5.4 o ya la 6.0. Pero déjenme decirles una posible fecha de salida para esta, que de acuerdo a mis cálculos debería ser en julio y los posibles días serían el 6 o 7 de julio. Igualmente estamos bastante lejos, así que no deberíamos darle tanta importancia por ahora. Pero bueno gente, ahí estarían los siguientes desafíos y próximas torres que estaríamos teniendo en el futuro. Haciendo un corto resumen para concluir, estaríamos teniendo el desafío de Johnny Cage Copa Combat el 2 de abril y el desafío de Hanzo Kasashi el 9 de abril. Y para las torres estaríamos teniendo la torre del dragón negro fatal el 4 de abril hasta el 11 de mayo, después la torre fría que la posible fecha sería el 30 de abril o el 1 de mayo hasta el 8 o 9 de junio. Y como últimas torres, la torre del loto blanco normal que la posible fecha sería el 21 o 22 de mayo hasta el 19 o 20 de julio. Y la torre fatal sería el 28 o 29 de mayo hasta el 4 o 5 de julio. Díganme en los comentarios qué opinan sobre estas torres. Espero que les haya gustado este video, si fue así, no se olviden de que le pueden dar al like que apoya un montón. Si no están suscritos, suscríbanse que también apoya un montonazo. Se pueden unir al Discord de la comunidad para estar atentos a todas las noticias del juego y compartir cosas sobre EMK Mobile. El link está en la descripción. Síganme en mis redes sociales que están debajo en la descripción también. Y sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.